Bueno, buenas tardes. Muy agradecido a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por la oportunidad que me es ofrecida para dirigirme a ustedes con el motivo de tratar el tema de arritmias en la edad pediátrica, diagnóstico y manejo en áreas de choque y consulta. La técnica que vamos a emplear para conversar sobre este tema es manejando los principios básicos de la electrocardiografía y posteriormente actuando en base a casos clínicos. Como podemos ver en pantalla, tenemos el complejo QRS, la onda P, la onda T. El intervalo PR es el que nos indica el tiempo de conducción entre las aurículas y los ventrículos. Pero de aquí es importante saber que la onda P precede a todo QRS en un ritmo sinusal normal. La morfología del QRS nos va a indicar cómo es la conducción intraventricular, o sea, la despolarización. Y la onda T nos va a dar idea de los fenómenos de repolarización ventricular. La repolarización auricular no la vemos en el electrocardiograma de superficie normal. Es importante tener estos conceptos claros porque es lo que nos van a permitir a nosotros de una manera sencilla ir especificando cada caso clínico que tenemos delante. El primer caso clínico es un paciente asintomático cardiovascular, escúchese bien, asintomático cardiovascular, que llega a la consulta por una evaluación predeportiva. ¿Qué es lo que nos llama la atención de este electrocardiograma? La presencia de ondas T negativas en D2. Nos está hablando de un ritmo auricular bajo. ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Hemos dicho que el paciente es asintomático cardiovascular, deportista. La primera es una conducta expectante. Podemos excluir anomalías estructurales con la auscultación, viendo que es una auscultación normal, con una radiografía de tórax, si hay o no cardiomegalia, y podemos evaluar la respuesta al ejercicio. Además, podemos solicitar un estudio de Holter para diagnosticar alguna otra anomalía, para excluirla. Pero ante todo, no generar un enfermo en donde no lo hay. Este es el segundo caso. Este es un paciente que refiere palpitaciones ocasionales. O según sea el caso, a veces unos pacientes lo refieren como más frecuente, pero cuando hacemos el electro y cuando hacemos el Holter, nos damos cuenta de que no era ni tan fuerte ni tan frecuente como el paciente lo describía. Lo importante es aquí establecer dos cosas. ¿Qué tipo de extrasístoles son? Si son ventriculares o si son supraventriculares. De forma general, vamos a decir que las ventriculares tienen la repolarización invertida con respecto a las supraventriculares, a los latidos normales. No hablemos de supraventriculares con ventriculares, sino que la repolarización en las ventriculares es opuesta a la del ritmo sinusal normal. En cambio, en el panel B tenemos extrasístoles supraventricular, una extrasístole supraventricular indicada por la flecha, en donde la repolarización tiene el mismo sentido que en latido normal. Aquí podemos ver en la lámina cómo la clasificación de Lawn nos permite a nosotros, a nivel pediátrico, saber que las de 0 a 2 son condiciones benignas y que pueden ser manejadas en forma multidisciplinaria, pero que no excluye al pediatra del conocimiento de la arritmia que el paciente tiene y pues es una presentación bastante, una clasificación bastante práctica
para efectos de diagnóstico. Entonces, hasta el 2 sabemos que la podemos manejar a nivel pediátrico y dejamos el 3, del 3 en adelante a los cardiólogos pediatras, a los cardiólogos generales y a los electrofisiólogos. Este es un trazado del paciente del caso 2, trazado completo, en donde el paciente tiene extrasístoles ventriculares, pero nos podemos fijar que no son muy frecuentes. De allí la importancia en hacer un tamizaje adecuado y todos hablar el mismo idioma, utilizar la misma nomenclatura. Entonces, para tener idea de cómo es con respecto a la frecuencia una extrasístole ventricular, tenemos los latidos aislados, como ven en el primer panel de la figura que está indicada como número 3. Si lo vemos en parejas, que son un latido normal, 2 anormales, 1 normal, luego taquicardia, más de 3 latidos seguidos contiguos, en bigeminismo, donde tenemos una alternancia entre un latido normal y un latido anormal, y el trigeminismo, donde tenemos alternancia de 2 latidos normales con 1 anormal. ¿Cuál debe ser nuestra conducta? La conducta definitivamente tiene que ser expectante. Recuerden que hemos dicho que salvo que el paciente percibía palpitaciones ocasionales, era un paciente por lo demás sano. Debemos realizar ecocardiograma. Sí, les recuerdo también que debemos hacer radiología de tórax para excluir la presencia o no de cardiomegalia y otras anomalías que pudieran orientarnos desde el punto de vista radiológico a que el paciente tenga alguna anomalía estructural o no. El Holter para evaluar las formas, por supuesto. El electrocardiograma de 24 horas nos va a brindar esa oportunidad y de cuantificar la presencia de estas extrasístoles. Una cosa muy importante es evaluar la respuesta a la carga inotrópica, es decir, ponemos al paciente a hacer actividad física, así sea de forma empírica, en el área de la consulta o en el pasillo de la clínica o del hospital, y vemos cómo responde al hacerle un electrocardiograma de reposo después de haber estado caminando 6 minutos de forma continua. A pesar de que estas extrasístoles puedan ser de morfología, de una sola morfología monomórfica y que se supriman con el ejercicio, hay algunos pacientes que perciben los latidos anormales como muy desagradables. Creo que esa sería la única indicación de tratamiento para un paciente por lo demás sano. De resto, no existe ninguna justificación en el uso de beta-bloqueantes o medicamentos que puedan producir hipotensión, sobre todo en pacientes adolescentes que estén en prácticas deportivas. El caso número 3 es de un recién nacido de 15 a 20 días de edad que se presenta diaforético, hiporéxico, jadeante, con taquipnea, y que en el electrocardiograma de superficie nos conseguimos esta frecuencia tan alta de casi 300 latidos por minuto. Este es un trazado original en donde vemos que la frecuencia es alrededor de un poquito más de 300, y el paciente tenía clínica de quejido, disnea y tiraje, sudación profusa o diaforesis, hiporexia y sobre todo una taquicardia muy difícil de contarla. La causa más frecuente de taquicardia supraventricular de más de 230 latidos por minuto es la taquicardia por reentrada con vía accesoria. Es la causa más frecuente de taquicardia no sinusal.
debido a un AS anómalo, un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Las otras son mucho menos frecuentes, no vamos a hablar de ellas, pero básicamente el manejo va a ser el mismo. Lo primero que quisiera dejar como una perla de aprendizaje en estos casos es que debemos recordar algunos detalles. No usar verapamilo en pacientes menores de 2 años, porque pueden hacer una asistolia refractaria a cualquier medida de tratamiento. Las medidas como maniobras vagales pueden ser efectivas. Hay que empapar una compresa con agua bien helada y colocarla en la cara del paciente, por supuesto dejándole el espacio para respirar, y la compresión de seno carotidio también puede ser efectiva en bajar la frecuencia cardíaca. Parece mentira, pero a veces en un hospital es más difícil conseguir amiodarona que hielo. Pero bueno, la adenosina a dosis de 0,1 miligramos por kilo diluida en solución 0,9 y pasándola en bolo con incremento de 0,05 miligramos por kilo por dosis cada 2 minutos hasta un máximo de 12 miligramos puede ser bastante efectiva en aplacar una arritmia como esta. En niños no hay experiencia realmente importante del uso de propafenona endovenosa, por vía oral sí, y es bastante buena, pero la amiodarona sigue siendo conseguida yo diría que en el 99% de los casos en que la busquemos a nivel hospitalario. Se administra un bolus de 5 miligramos por kilo en solución glucosada con mantenimientos de 10 a 14 miligramos por kilo durante las primeras 72 horas. Luego podemos pasar al paciente a vía oral con una dosis al 5º día que puede estar alrededor de 3 miligramos por kilo. ¿Okay? Podemos bajarla de 10 miligramos por kilo en las primeras 72 horas a 5 miligramos por kilo el tercero y el cuarto y el 5º día, y a partir del 5º día ya le podemos dar 3 miligramos por kilo por vía oral. Aquí van a ver el eco de este paciente antes de la cardioversión. Fíjense que si apenas abre un poco las válvulas AB, y después de la postcardioversión hay apertura completa, llenado ventricular normal, ventricular normal, absolutamente normal. Ok. Otro detalle, otra perla informativa es, si existiese sospecha de AS anómalo, no se debe usar ni beta bloqueantes ni dioxina, ya que podrían perpetuar la reentrada. Se entiende que estos fármacos van a actuar tanto en la vía anormal como en la vía normal. Al enlentecer demasiado la vía normal, la vía anormal va a conducir muy rápido y va a prolongar la reentrada. Si el paciente es refractario a tratamiento o si no podemos conseguir algún fármaco que se le pueda poner de emergencia a ese paciente, cosa que lo hemos vivido, siempre podemos contar con la cardioversión sincronizada. Y recordando siempre que debemos familiarizarnos con los equipos que tenemos a nivel de emergencia para que en caso necesario apliquemos una descarga sincronizada y no tengamos fenómenos de R sobre T, ¿okay? O una descarga sobre la T. Y ya pasar de una taquicardia supraventricular a lo mejor a una fibrilación ventricular o una taquicardia helicoidal. Ahora salimos de los pacientes con extrasístole
los pacientes con taquicardia. Vamos ahora a tocar el punto de los pacientes con bradicardia. Entonces, caso vivido. Lactante menor de 2 meses, quien en consulta de niño sano se le detecta bradicardia de 55 latidos por minuto. Y ese es el trazado. Como ven, aquí ningún QRS está precedido de onda P. Las ondas P van por su ritmo y los QRS van por otro. ¿Cuál debe ser la conducta? Electrocardiograma completo, radiografía para ver si existe cardiomegalia o no, excluir anomalías estructurales y, por supuesto, la colocación de un marcapaso definitivo. Ahora, ¿por qué insisto en la radiografía de tórax? Porque independientemente de la cardiopatía que tenga el paciente, salvo que sea una cardiopatía que no sea compatible con la vida, el paciente tiene indicación de colocación de marcapaso. ¿Ok? ¿Qué es en lo que nos va a ayudar la radiografía? Que no es lo mismo que el paciente no tenga cardiomegalia a que sí tenga cardiomegalia. Si ya tiene cardiomegalia es porque estamos ante una bradimiopatía y por lo tanto la colocación del marcapaso debe ser inminente. Este es el caso de un paciente de 1500 gramos al cual se le colocó un marcapaso epicárdico bicameral y con una excelente evolución. Creo que lo importante aquí es resaltar que hay muchas cosas que podemos hacer en nuestros hospitales a pesar de que la situación esté como está. Y creo que lo que podemos hacer es no rendirnos ante la situación y tratar de dar lo mejor de nosotros. Bueno, era lo que quería comunicarles. Espero que les sirva tenga alguna utilidad práctica para ustedes. Y recuerden, las arritmias son muy frecuentes. Lo que no podemos es generar enfermos en donde no los hay. Gracias.